¿Vale? Bueno, y en una nueva entrevista, acá la persona detrás del personaje, en el tema central de este programa especial, que es salud mental, tenemos el placer, pues es un placer, pues es un amigo de la casa, y el honor porque ha hablado con colegas de él, es muy reconocido profesionalmente, con el doctor Ricardo Nopov, médico psiquiatra, profesor de la UBA, en varias materias o en varias actividades, en particular con una participación importante. Y jefe, o por lo menos estaba como jefe de área programática del Hospital Piñero, y lo estamos molestando el día de hoy a la mañana, porque no es el horario del programa, estamos grabando esta entrevista, y como verán nuestros oyentes, los que puedan ver la imagen, en su lugar de trabajo, con su barbijo colgando de la oreja y el blanco puesto encima. Así que buen día, Edgardo, muchas gracias por darnos estos minutos. Alberto, nada, gracias a ustedes por seguir charlando y dialogando, es un placer. Buenísimo. Florencia, vos dirás la pregunta que vos quieras hacer. Bueno, arranco. Yo le quería preguntar al doctor cuál es su lectura respecto a la actual ley de salud mental en torno a las adicciones. ¿Qué lectura puede hacer respecto a eso? Vale, la novedad de la actual ley de salud mental, digo, actual, en realidad la ley de salud mental tiene 10 años, 11 años, así que es actual pero no es nueva. Y la ley de salud mental de la ciudad, que ya quedó casi olvidada, pero digo, también es bastante parecido en su innovación, tiene 21 años, con lo cual ya estamos hablando de historia vieja. Parece que siempre se la nombra como actual y parece que siempre es nueva y por suerte ya no es tan nueva. La novedad que tienen ambas dos, la nacional justamente la nombra como ley de salud mental y adicciones, y la de la ciudad contempla las adicciones, aunque no la nombra como ley de salud mental y adicciones. Pero la novedad es esto, que define finalmente que el tema de las adicciones, o como se le dice ahora, los consumos problemáticos, son un tema de salud mental. Son un tema de salud y específicamente son un tema de salud mental. ¿Por qué? Y porque la verdad es que en la historia de nuestro país este es un tema que entró más bien por el lado de la punición y del Código Penal, más que por el lado de la salud. Y la verdad es que, digo, todos los que nos dedicamos a los cuidados tenemos claramente definido que es un problema de salud, es un problema social y es un problema sanitario y es un problema subjetivo, pero sin duda que no es un problema penal. No solo que no es un problema penal, la penalización agravó el problema en la mayoría de los países. Y esto es un debate que por suerte hoy se está dando en el mundo. La otra vertiente en relación a las adicciones o a los usos indebidos, se le decía en la época, o consumo problemático, parece más lindo ahora, es que durante muchos años nuestra sociedad pensó que por el lado del amor podía resolver el problema de las adicciones, y entonces varias ONGs, varias iglesias se dedicaron al tema de las adicciones pretendiendo curarlas por el lado del amor, sin trabajo profesional específicamente. Y la verdad es que el amor es importante, sin ninguna duda, para curar cualquier enfermedad. Digo, para curar el tema de las adicciones, para curar el mal de amores, para curar una apendicitis o para acompañar a un enfermo con cáncer. Digo, sin amor es difícil que ninguna enfermedad se cure, el cáncer tampoco, por más biológica que sea. Ahora, está claro que si yo pretendo curar a una persona que tiene cáncer solamente con amor, no voy a llegar muy lejos. Con las adicciones tampoco. Digo, sin duda que es fundamental el amor, todo el que cualquiera de nosotros pueda recibir y dar, pero que no alcanza con eso, digo que es necesaria una definición profesional, y entonces la innovación, insisto, Flor, ya no tan innovadora por el tiempo que pasó, es que define claramente que el problema de salud mental, el problema de las adicciones es un problema de salud mental. No es ingenuo esto, porque venimos de una historia en el país en donde esto primero se empezó por el lado del amor, después en la década del 90 se penalizó y se juntó con el tema de las persecuciones penales, terminaron
persiguiendo a los pibitos que circulaban cigarrillos de marihuana en lugar de a los narcotraficantes, y terminaron olvidándose durante muchos años, durante toda una década casi en nuestro país, de la importancia de los tratamientos. Igual estamos muy en deuda, como sociedad estamos muy en deuda, porque cuando uno recorre cualquier nivel social, cualquier estamento social, cualquier pequeña comunidad, desde los barrios ricos a los barrios pobres, o de los barrios pobres a los barrios ricos, la primera reacción en relación al problema de las adicciones es: no sé por qué no los ponen presos, o no los guardan en algún lugar, o no los sacan de acá para resolver el problema. Me acuerdo cuando empezamos con la pandemia del COVID y el tema de las restricciones, uno de los creencias populares en los distintos barrios, digo, yo como jefe de área programática del Piñero tengo distintos barrios populares, y el COVID pegó con diferencia de 2 semanas en cada uno, con lo cual uno vio escenas muy parecidas y situaciones sociales muy parecidas en cada uno de los barrios: el Richardelli, la Villa 20, Sildañez, Carrillo, y la verdad es que la primera respuesta fue: el problema del COVID lo traen los chicos que andan vendiendo droga o traficando. Y entonces no sé por qué alguien finalmente no se ocupa de estos chicos, que pareciera que ocuparse de esos chicos era sacarlos de ahí y que fueran otros y que estuvieran ajenos y no me contaminaran mi propio lugar, ¿no? Entonces la primera reacción del ser humano ante estos miedos es la exclusión, muy frecuentemente. En el pasado era con los llamados locos, y en la actualidad esto se repite bastante, uno ve cómo se repite bastante con gente que tiene problema con el consumo de sustancias. Como suelo decirle a los docentes, el problema con el consumo de sustancias, en una época en donde lo que se caracteriza es el consumo. Acuérdense que en la última reforma constitucional, también no tan reciente ya, pero la última reforma constitucional garantiza los derechos del consumidor. Los derechos del consumidor pasan a tener estatuto constitucional. Y entonces, cuando hablamos de los derechos del consumidor, es del consumidor de electrodomésticos, pero también es de todos los consumidores. Como estamos hablando de patologías del consumo, bueno, el consumo pasa a tener un estatuto jurídico en nuestra Constitución. Y entonces, en esta sociedad en donde el consumo tiene un estatuto jurídico, era esperable que hubiera patologías vinculadas con el consumo. Y esta vez se trata del consumo de sustancias. Pero esto, digo, uno puede ver estigmatizados a los chicos que tienen problemas con el consumo de sustancias, pero la verdad que el consumo de sustancias en nuestra sociedad, particularmente en nuestro país, está muy difundido. Suelo tener talleres con docentes como parte de los programas preventivos. Y algunos de los juegos que suelo hacer con los talleres con docentes es pedirle a las maestras que den vuelta sus carteras sobre el pupitre en los que estamos reunidos. Y de esas carteras suelen aparecer en más de la mitad de las situaciones psicofármacos no siempre indicados por el médico, con lo cual el problema de consumo de sustancias a esta altura, podría decir, tenemos todos. La pandemia demostró como el problema de consumo de sustancias tenemos todos, el problema de las adicciones tenemos todos. Se estima en el mundo que que el año pasado aumentó entre un 30 y un 80% el consumo, o los problemas de adicciones, para llamarlo así. Desde las drogas o el alcohol, o incluso los problemas de trastornos de alimentación, que algunos también los vinculan a un tema adictivo, o los trastornos de juego, que ahí son adicciones sin sustancia. Pero entonces, claramente un problema de salud mental, claramente la ley los ubica y los enmarca como un problema de salud mental, y claramente nuestra sociedad no dio cuenta aún de cuál va a ser la manera de abordarlos, o los dispositivos para abordar plenamente estos problemas de salud mental en el marco de esta ley. Entonces, nuestra primera reacción social, como dije, es: saquen a los chicos adictos para que no me traigan el COVID a casa. Persíganlo, hagan lo que sea, pero sáquenmelos de acá porque vienen a contaminarme el barrio, vienen a traer la peste. Después, cuando uno va hablando, en general, la gente no es tonta, entonces eso es un mecanismo defensivo y de miedo,
después en general la gente fue entendiendo que, que no era una cuestión de que unos pocos trajeran la peste y fuéramos a quemarlos vivos, sino que en realidad esto del COVID era un problema de todos y cómo restringíamos la circulación o aumentábamos los cuidados. Si bien la ley de salud mental, como decía, incluye el tema de las adicciones y plantea la generación de dispositivos específicos para adicciones o dispositivos en los equipos de salud mental, esto no siempre sucede tan fácilmente o no está tan establecidos los dispositivos para abordar este tipo de problemas. Y entonces creo que lo que nos falta es seguir desarrollando los lineamientos de la ley. Las leyes no arreglan los problemas, las leyes nos dan marcos jurídicos para arreglar los problemas, pero las leyes no resuelven los problemas, solo nos permiten avanzar por algunos caminos o nos marcan por dónde avanzar. Después hay que ejecutar y entonces estamos dormidos con eso. Imagínense que la Ley de Salud Mental de Nación planteaba que para el 2020 había que cerrar los hospitales monovalentes. Estamos en el 2021, no se cerró ninguno, y la verdad es que no se cerró ninguno porque no se podían cerrar, porque previamente no se hicieron todas las cosas que había que hacer para que fuera posible pensar en cerrar algún lugar. Yo no puedo cerrar algún lugar y desalojar a la gente que tengo internada adentro si no hice nada con esa gente en términos de inserción laboral, inserción social, inserción familiar, etc. La ley de salud mental de la ciudad, la 448, plantea que tiene que haber salas de internación en todos los hospitales generales, por ejemplo, salas de internación en relación a salud mental en todos los hospitales generales, y la verdad es que nosotros, sin irnos del barrio, en Lugano mismo, tenemos un hospital o un llamado hospital, como le gusta decir a algunos amigos, que es el Grierson, que se inauguró, se transformó en hospital y la verdad es que no tiene ni siquiera un servicio de salud mental. Tiene un psiquiatra trabajando ahí adentro, además de los psiquiatras de guardia, tiene un psiquiatra trabajando ahí adentro, ni siquiera. Entonces, inauguramos, ¿no? Porque inauguramos, digo, porque es nuestro hospital, somos una sociedad que inaugura un hospital en la ciudad de Buenos Aires, donde hay una ley que le obliga a tener internación en salud mental e incumple la ley. Digo, el hospital más nuevo que tenemos no cumple con la ley de brindar atención en salud mental, incluyendo adicciones, y sabemos que en Lugano el tema de las adicciones es un problema y el tema de dónde realizar los tratamientos es un problema. Ni que hablar en los hospitales más viejos, en donde los lugares están más repartidos, y entonces entrar con una cosa nueva es todavía más costosa. Pero teníamos la oportunidad social de empezar una cosa que empezaba más o menos de cero, cumpliendo con la ley, y no, una vez más los argentinos incumplimos la ley y empezamos un hospital sin las cosas a las que nosotros mismos obligamos a que tengan. Evidentemente la pregunta fue bien formulada, con la persona indicada, porque nos hizo un resumen, creo que de casi todas las preguntas que íbamos a hacer. Nos queda poquito tiempo en la grabación y no queremos molestarlo tanto al doctor porque él está trabajando en todo momento. Vuelvo a repetir, se nota que está en su lugar de trabajo y no queremos distraerlo de las importantes funciones que está cumpliendo. Pero Edgardo, muy cortita la respuesta, sí, entramos. ¿Cómo fue el tema de las adicciones antes de pandemia, durante pandemia y post encierro? Es decir, en estos 2 años, ¿qué diferencias has encontrado o se notaron? A ver, todavía el post todavía está por verse, Alberto. Digo, ojalá estemos hablando de post. Yo creo que, por desgracia, y para alertarnos a todos, la verdad es que la erupción de la variante Delta, que está famosa, más contagiosa, más, que afecta más, etcétera, ya está entre nosotros. Si bien nuestro país viene avanzando muchísimo con el tema de la vacunación, y si no me equivoco, en el día de hoy vamos a estar por arriba del porcentaje de vacunación con una dosis sobre Estados Unidos. Digo, vamos a estar con más vacunados proporcionalmente con una dosis nosotros que los Estados Unidos de América. Lo cual, digo, habla de una buena situación. Nada, la variante Delta nos va a hacer bailar un rato, así como hizo bailar a toda Europa, digo, y está empezando a hacer bailar a Estados Unidos también. Entonces es bastante probable que tengamos una nueva ola en el cortísimo plazo. Con lo cual no quiero hablar de pospandemia, pero sí hablando de pandemia y de este mecanismo que encontramos de restricción de la circulación y de restricción
esto de nuestros movimientos, lo que provocó fue un aumento de las adicciones, un aumento de los consumos normales o habituales o no patológicos, si queremos, y un aumento de los consumos problemáticos, inclusive, como les decía, cosa que me asombró, hay hasta un aumento marcadísimo de las anorexias, que algunos lo vinculan también con la cuestión de consumo. Así que en el mundo entero están hablando entre un 30 y un 70 y pico % de aumento de consumos problemáticos. Lo vemos cada uno de nosotros en nuestras casas, digo, todos compramos más vino, todos compramos más alcohol, todos, y vemos como los que tienen más dificultades, digo, empezaron a tener más tropiezos con esto de los consumos. Encima, digo, cuando restringimos la circulación y los movimientos y las actividades, restringimos la circulación de todo. Digo, nosotros tuvimos que prácticamente cerrar nuestros hospitales o priorizar en nuestros hospitales la atención del COVID. Esto quiere decir, mientras uno hace una cosa, es difícil hacer la otra. Entonces, si nos dedicamos a la atención del COVID, dejamos de atender otras cosas, y esto también va a tener consecuencias en términos de adicciones, en términos de salud mental y en términos de cualquier otra salud, digo, en términos de cáncer, de cardiovascular, de lo que fuera. Y bueno, y vamos a pagar, digo, va a ser algo del precio a pagar por esta epidemia que tuvimos, por esta pandemia que tenemos. Entonces, una de las consecuencias es esto, es la postergación del abordaje de algunos problemas, que no es sin consecuencias. Así que tenemos más problemas de adicciones y tenemos menos capacidad de tratamiento de estas adicciones. Entonces, en relación a eso, estamos más jorobados que 2 años atrás. Bueno, muchachos, se nos acaba el tiempo, no queremos entretenerlo, el doctor tampoco. No sé, Roque, una pregunta así directa y cortita. No, quedan muchos interrogantes. ¿Qué pasa entre lo viejo y lo no tan viejo de esta ley? Y, digamos, ¿cómo se lleva a cabo el deber ser de ese marco jurídico que es la ley de salud mental en los hechos concretos? Y vemos que las falencias son muchas y nacen ya con muchas dificultades, con muchas escaseces, y el caso lo dio muy claro el doctor con nuestro hospital Cecilia Grierson, que pudiendo hacer las cosas bien, no lo han tenido en cuenta. Así que bueno. Agradecerle al doctor la participación y no, bueno. Y aparte, yo aparte de usted agradecerle, ¿saben qué? Yo soy, Edgardo ya me conoce, soy manguero, viene el mangazo, pero la oportunidad de poder tener otra charla con más tranquilidad, inclusive con más tiempo, y más específico, porque esto va a desatar un montón de consultas y de preguntas de nuestros oyentes y nuestros vecinos. Y que lo que le estamos pidiendo entonces es que llamen o manden un WhatsApp al 11 22 76 71 89, 11 22 76 71 89, o escriban al mail persona-personaje@yahoo.com. Y seguramente si le pasamos las preguntas o los comentarios a Edgardo y a cualquiera de los entrevistados que tenemos en el programa, nos contestarán y tendremos el audio correspondiente o los temas necesarios para una nueva entrevista con el doctor Nosmos. Florencia, si vos querés despedirte, pues te despediste del doctor. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido muy, muy claro y claramente, valga la redundancia, ¿no? Pudo desplegar toda su experiencia a través de los años y de las cuestiones que tenemos pendientes todavía, ¿no? Como sociedad y los gobernantes también para trabajar y para poner al servicio de la comunidad. Gracias. Edgardo, gracias. Nada, gracias Alberto, gracias Roque, y nada, sí, seguimos charlando. Esto ya es un continuo de charla. Exactamente. Bueno, ha estado con nosotros entonces el doctor Edgardo Novopov. Continuamos con la programación de La persona detrás del personaje. Gracias.